Me complazco en darles otra vez la bienvenida, ya en la antepenúltima en realidad, reunión de nuestro seminario de verano. Hoy nos corresponde dar cuenta del contenido del libro octavo. Y sin otro preámbulo, entramos ya, si les parece, en materia. Una vez expuesto lo necesario en relación con la ciudad perfecta y la educación de los guardianes, vale decir, la educación de los hombres filosóficos, educación destinada a promover una conversión del alma, metástrofe, desde lo efímero hacia lo que siempre es, corresponde examinar ahora los diferentes regímenes de gobierno, porque tal examen arrojará luz sobre la noción de justicia en la medida en que ésta es, junto con la felicidad, un atributo propio del alma filosófica. La teoría platónica de los regímenes de gobierno no es en rigor una teoría constitucional ni se propone serlo. Solo pretende ofrecer, en consonancia con lo que se ha expuesto acerca de la ciudad perfecta, una tipología del alma humana, pues los diferentes regímenes políticos se corresponden con otras tantas disposiciones del alma que en cada caso lo anima y promueve. 445c. Con genial clarividencia comprendió Platón que esos regímenes están siempre expuestos, o lo estaban al menos entre los griegos, a experimentar transformaciones por las que vienen a sucederse unos a otros de manera predecible, regular y hasta cíclica. Él advirtió que esas mudanzas se producen, en efecto, no por razones exteriores y puramente fortuitas, no por el mero imperio de las circunstancias histórico-políticas, sino por una alteración en la disposición del alma, kataskeue psyches, 544e5. Una alteración del alma, una alteración en la disposición del alma de quienes gobiernan. Esto explica que la doctrina platónica acerca de los regímenes políticos, considerada ya entre los antiguos y luego a lo largo de la historia como un antecedente fundamental de toda teoría referida a la naturaleza del Estado, es, si bien se mira, un análisis de ciertos tipos característicos de la personalidad humana que se explican como el fruto de una educación insuficiente o errada. El gobierno de la polis solo puede adoptar en principio un modo de organización posible de entre cuatro principales. Vean a propósito de esto el libro cuarto, 449a. Y el examen de estos cuatro modos de gobierno toma en cuenta el tipo de hombre que se corresponde con ellos para que se comprenda por qué son condenables y por qué el hombre que los representa es un ser profundamente desdichado. Esos diferentes regímenes son los siguientes, según un grado de imperfección o de corrupción creciente respecto del tipo ideal representado por la aristocracia, aristocratía. Seguimos diciendo la misma palabra griega, ¿no? Adecuada a nuestra fonética.
aristocratía, palabra que en griego significa literalmente gobierno de los mejores, mejores en sentido moral. Palabra que en ningún caso debería identificarse, como ocurre por lo general en las lenguas modernas, con el concepto de oligarquía. Así pues, repetimos, a partir de la aristocracia surgen primero la timocracia, timocratía, timarquía, luego la oligarquía, oligarquía, en tercer lugar la democracia, democratía, y por último la tiranía, tyrannis. Vean que no podemos prescindir en nuestro lenguaje, nuestra terminología política habitual, de estas palabras que, pronunciadas según lo pide nuestra lengua, siguen siendo las mismas palabras griegas. El análisis de estos regímenes responde a una comprensión filosófica, ya por el hecho de que ésta ha sabido identificarlos y diferenciarlos como tipos fundamentales, en lugar de entregarse a una descripción de nunca acabar de organizaciones políticas concretas en las que cabe hallar incontables formas mixtas. Del mismo modo procedió Platón ya antes, cuando, en relación con la teología, se atuvo solo a sus lineamientos, typoi peri theologias, 379a. En relación con la educación física, hizo otro tanto con sus tipos, o son tus tipus, 403e. Y en relación con la instrucción y educación, señaló simplemente unas normas generales, typoi, espaideias, ekaitrofes, 412b. También en estos casos dejó expresamente de lado una gran cantidad de formas irregulares o intermedias sobre las que más tarde sí se detendrá la mirada política de Aristóteles, analítica de Aristóteles, sobre todo en el libro quinto de su Política. No se trata, pues, de examinar todos los géneros de gobierno históricamente conocidos, sino de comprender la naturaleza de los principales, en tanto cabe considerarlos, y este es el aspecto decisivo, como fases sucesivas de un mismo proceso degenerativo. Como estas formas de gobierno se corresponden, según decíamos, con otros tantos caracteres humanos, politeion tropoi o psyches tropoi, la indagación propuesta, puesto que de esto se trata, de una skepsis, responde al propósito general que preside el diálogo íntegro, conviene a saber, esclarecer la relación que la justicia y la injusticia en cuanto a atributos del alma humana guardan con su felicidad o su desdicha. 545a. Y si la reflexión platónica no se limita, en lo que a esto concierne, a trazar un mero cuadro descriptivo, es porque se propone algo de mayor alcance, arribar a un juicio, crisis, formulado por la razón. De allí que ésta proceda de manera metódica, de acuerdo con sus propias exigencias. Catalogon 545c. Notable, ¿eh? Notable esta observación. No va a proceder la razón
dejándose guiar exteriormente por lo que se halla fuera de ella, sino según lo pide su propia naturaleza. La razón procede con esta libertad. Catálogo. El mejor régimen de gobierno con que podría contar una ciudad filosófica, allí donde la hubiese, es aquel donde la autoridad es ejercida, por las almas mejores. De allí su nombre de aristocracia, régimen cuya bondad estriba en una sola condición, según lo explica más tarde Aristóteles: el imperio incondicionado de la virtud. La palabra aristocracia significa para Platón y para Aristóteles precisamente un gobierno donde prevalezca de manera incondicionada la virtud. Dice Aristóteles en el libro segundo de la Política, y repite esta idea en el libro tercero y en el libro cuarto, cito: allí donde no se estima la virtud sobre todas las cosas, no es posible que el régimen sea sólidamente aristocrático. Fin de la cita. Pero, si bien este es el régimen óptimo, Platón también admite la posibilidad de un gobierno justo donde el poder esté en manos de un solo individuo. Algo que ya Homero tuvo por laudable, a juzgar por el verso de la Ilíada que dice: no es bueno el mando de muchos, uno solo sea el Señor. Huc agaton polykoirani eis koiranos esto. Canto segundo de la Ilíada, verso 204. Y Aristóteles, por su parte, no vacila en hacer suyo este criterio de su maestro. En el libro tercero de la Política, capítulo séptimo, también Aristóteles admite la posibilidad de un gobierno justo, donde el poder esté en manos de un solo individuo. En tal caso, el Estado recibe el nombre de reino, Basileia, 445d. A los demás regímenes, aquellos 4 antes mentados, se los comprende como envilecimientos progresivos de la forma de gobierno considerada como la más perfecta y, por lo mismo, como primera. Primera en razón de una anterioridad que no es cronológica, sino ontológica, puesto que en todo orden de cosas, el bien o lo perfecto es lo primero para la mente griega, como lo ha hecho ver Aristóteles en uno de los pasajes más admirables de su metafísica. Vean el libro noveno, capítulos 6 al 10. ¿Cómo surge entonces, por degeneración de la aristocracia, el gobierno timocrático? Del mismo modo en que se irán produciendo de manera sucesiva las otras mudanzas, por obra de un conflicto, de una oposición de voluntades o una disensión, stasis, 546d. Una disensión en el seno del gobierno de la polis. Toda la doctrina platónica acerca de las alteraciones de los regímenes políticos, y lo mismo vale para la posterior doctrina aristotélica acerca de la misma materia, no es sino una teoría de la disensión. La alteración de un régimen de gobierno resulta algo muy improbable
allí donde prevalece la unidad entre aquellos que ejercen el poder. También en las leyes, 683E, se afirma que todo régimen político se corrompe por su propia culpa, y esta no debe imputarse sino a los gobernantes. Se trata de una verdad de carácter general, conocida también por los romanos y acuñada por ellos con su amor característico por las cosas concretas, en la forma de la sentencia que dice: el pez se pudre primero por la cabeza. Piscis a capite pötet. El régimen aristocrático no puede perdurar eternamente porque, habiendo surgido por fuerza en un momento histórico determinado, no puede escapar a la ley universal según la cual, cito, todo lo que nace está sujeto a corrupción. Genomeno panti phtoraestin, 546a. Por otra parte, acertar siempre con los momentos adecuados para la fecundidad y la generación, momentos de la mayor importancia para que un cierto estado perdure en el tiempo gracias a la reproducción de sus miembros, es algo no ya difícil, sino imposible. La comprensión de este libro octavo no se verá menoscabada si dejamos ahora de lado las consideraciones de carácter aritmético y geométrico esgrimidas por Platón para explicar este asunto, origen de no pocos quebraderos de cabeza entre los comentadores de la República ya desde la antigüedad. Platón, ustedes lo habrán visto al leer este libro, realiza una serie de consideraciones matemáticas para explicar la enorme dificultad que habría en asegurar que los padres engendrasen hijos de la misma naturaleza. Habría que estar atento a una serie de circunstancias físicas, astronómicas, que eran para los antiguos materias tenían, por las que sentían un gran respeto. La influencia de los astros, la influencia de las épocas del año, la luna, etc. Pero bien, estas consideraciones que, como repito, tienen que ver con los números y que se prestan a lecturas además difíciles y diferentes, puede ser dejada de lado sin que esto nos impida comprender con claridad el sentido general de la explicación, según la cual, en el curso del devenir histórico, se presenta un momento en que los hijos de los guardianes dejan de poseer las cualidades interiores de sus padres, y esto los lleva a descuidar la paideia, volviéndose así más rústicos o más incultos. Amusoteroi, 546d. Para trazar el cuadro correspondiente a tal situación, Platón recurre al mito hesiódico de las razas humanas. Ya Hesíodo se representó el desarrollo humano históricamente considerado a la luz de una serie de razas que van degenerando respecto de una inicial de carácter más perfecto o ideal. El trastorno de la educación acarrea
una escisión y al mismo tiempo un conflicto. El régimen político aristocrático se transforma y cede su lugar a uno de características en parte aristocráticas y en parte oligárquicas. Se trata de una especie de término medio entre ambos, 547d, denominado timocracia o gobierno de los nobles, no ya de los mejores, sino de aquellos que por las razones que fuere gozan de mayor honor o consideración, timé, entre sus conciudadanos. Honor, consideración, timé, de allí la timocracia, ¿no? Tal era entre los griegos el régimen que imperaba de manera tradicional en Creta y en Lacedemonia, dos estados en los que, de forma característica, la gimnasia era valorada en más alto grado que la música. Malo esto para un ateniense, ¿verdad? La gimnasia era valorada en más alto grado que la música. Al desatender la musa verdadera, la que va unida al cultivo de la palabra y con ella el de los discursos, el del pensamiento y la filosofía, 548b, era proverbial entre los antiguos la sequedad de palabra o el laconismo de los espartanos. La educación se impartía en aquellos pueblos no por la persuasión, sino de manera rígida, según una disciplina literalmente férrea. Es ese un régimen donde lo bueno se mezcla con lo malo. Su rasgo distintivo es la ambición y el ansia de honores, pero su flaco estriba en favorecer la avaricia y encarecer del mejor de los guardianes. ¿Cuál es el mejor de los guardianes? El razonamiento aliado con la música. Vivimos entre comillas esta palabra porque significa simplemente cultura. El razonamiento aliado con la cultura. Y para que no olvidemos que el hablar de guardianes del Estado es una simple imagen y que la palabra polis no es en la República solo un término político, sino al mismo tiempo una metáfora del alma, Platón, tras haber caracterizado ahora al mejor de los guardianes, repito, el razonamiento aliado con la cultura, añade, es el único que, cito, cuando se da en una persona, y no ya en la polis, ni solo en ella, reside en ella, en la persona, durante toda su vida como conservador de la virtud. 549b. Es una observación elemental la que acabo de hacer, pero creo que tiene su sentido destacarla. Acaba de referirse Platón a un guardián, y este guardián, siendo el razonamiento aliado con la cultura, no es simplemente un guardián de la polis, sino un guardián del alma, ¿no? Cuando se da, dice, en una persona. Para que, insisto, tengamos siempre presente que este hablar de guardianes no tiene, como decía, un valor meramente o solamente político. En relación con esta sección dedicada al nacimiento del alma timocrática, sección que va desde 549c a 550b, hacemos nuestro, claro, el juicio de los comentadores antiguos y modernos acerca de su incomparable brillo literario y acerca de la agudeza puesta por Platón en la observación psicológica.
francamente un trozo brillante de este libro. La segunda forma de gobierno, la oligarquía o gobierno de los pocos, no ya de los mejores, ni tampoco de los notables, sino simplemente de los pocos, se basa en el censo o en el avalúo de las fortunas familiares, tímema, porque ahora el poder se halla solo en manos de los ricos u oligarcas, mientras que los ciudadanos de menores recursos y los pobres permanecen excluidos de los cargos públicos. 550C. Tal es la razón por la que este régimen recibe también el nombre de plutocracia, por Pluto, claro está, el dios de la riqueza. El afán por esta hace que los hombres, ya de suyo ambiciosos y amigos de honores en el régimen democrático, se vuelvan cada vez más apegados a los solos bienes materiales. Es así como dan en promulgar una ley que impide el acceso a los cargos públicos a todo aquel cuya fortuna sea inferior a un monto determinado. Pero he aquí que esta norma, siendo tan simple, resulta ser el talón de Aquiles del régimen oligárquico. Es fácil advertir, en efecto, que un bien meramente exterior como el dinero jamás podría ser un criterio decisivo cuando, en relación con el gobierno, no ya de la ciudad, sino de lo que fuere, lo que importa es la idoneidad, el saber. Como consecuencia de su principio oligárquico, la ciudad se ve indefectiblemente escindida en dos grupos mutuamente hostiles, los ricos y los pobres, que al permanecer enfrentados maquinan sin cesar unos contra otros. Se trata de una situación particularmente grave, por ejemplo, en caso de guerra, porque entonces resulta igualmente peligroso entregar armas a la plebe y no hacerlo. Además, la posibilidad de enajenar los bienes raíces y hasta la propia existencia a cambio de dinero conduce en el régimen oligárquico a excesos intolerables. Cito: es evidente, pues, que en una ciudad donde veas mendigos, en ese mismo lugar estarán sin duda ocultos otros ladrones, cortabolsas, saqueadores de templos y artífices de todos los males semejantes. Fin de la cita, 552D. Y la causa de todo esto no es más que una, aun cuando quepa darle tres nombres, a saber, falta de instrucción, mala educación y una educación política deficiente. Apaideusia, caicaketrophen, caicatastas sintes politeias. 552E. Esa causa única es la ignorancia, acnoia, uno de los dos géneros principales de males que hay en el alma humana, junto con el vicio. Así lo asienta Platón en su diálogo El Sofista, 228D. Los dos géneros principales de males que hay en el alma humana, la ignorancia y el vicio. Y ya la misma transformación del joven ambicioso, propio del régimen timocrático, en el codicioso, característico de la oligarquía, no puede sino responder también ella a una educación insuficiente y errada. ¿Qué otra cosa sino podría ser que un joven eligiese a un ciego, tal como se lo representaba tradicionalmente a Pluto, el dios de la riqueza, por, cito, director del coro de su alma?
554b. Hermosa la expresión metafórica de Platón, ¿no? Hacer del dinero el director del coro de su alma. El proceso que explica entonces el tránsito hacia la tercera forma de gobierno, la democracia, responde en rigor a la vulgaridad del alma oligárquica, a su incapacidad para la virtud, rasgo distintivo del gobierno de los mejores, siendo tal proceso el mismo que explica, a los ojos de Nietzsche, el nacimiento del socialismo. Les recomiendo calurosamente que si tienen ocasión y tiempo, lean el aforismo número 40 de La Galla Ciencia. De un modo magnífico refleja Nietzsche en el aforismo lo que ocurre cuando un Estado, una ciudad, es gobernado, es administrado simplemente por seres que, teniendo el poder, la autoridad necesaria, son espiritualmente vulgares. Los ciudadanos se dan cuenta, advierten esa vulgaridad. Y no tardan en decir, llegado el momento, si estos están arriba, ¿por qué no nosotros, verdad? Y nace el socialismo, claro. El hombre común reconoce cuando aquel que lo gobierna posee un alma, en el sentido griego del término, insistimos, aristocrática, y mejor desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la virtud. Y antes o después no acaba por rebelarse ante el hecho de verse dirigido por quien moralmente es un don nadie. ¿No es cierto? Lo hemos vivido, creo, en nuestro país. Las últimas elecciones nos han dicho algo bastante claro al respecto. Platón atribuye el surgimiento de la democracia al hecho de que, a causa del sistema oligárquico, abunden, entregados a la indigencia, hombres peligrosos que deben dinero o que han perdido sus derechos o que padecen incluso ambos males. Seres que, al aborrecer por fuerza a quienes poseen los bienes que han sido suyos, conspiran contra ellos y ansían ferozmente un cambio de cosas, una revolución que derribe el régimen imperante. Tanto más cuando comparan sus propios talentos con los de quienes ejercen el poder. Realizan entonces, sea por sí solos o apoyados por aliados, la anhelada revolución, con su inevitable secuela de muertes y destierros, y mediante el llamado sistema de sorteos, Apocléron 557a, permiten que la mayor parte del pueblo participe de manera directa del gobierno. Votaciones. Triunfa así el régimen democrático. Este se caracteriza por ofrecer más libertad que los anteriores, tanto para obrar como para expresarse, y así cada cual vive en él sin más norma que el propio parecer. Y no solo a los ojos de Platón. También Aristóteles reconoce como un grave error político el permitir que los hombres queden enteramente librados a sí mismos, siendo preferible, por el contrario, cito a Aristóteles, depender de otros y no poder hacer
todo lo que a uno le plazca. ¿Y por qué motivo? Por el mismo motivo por el que también otros grandes filósofos y pensadores de nuestra tradición han alabado siempre el bien de la disciplina. Porque, dice Aristóteles, cito, la posibilidad de hacer libremente y sin estorbo lo que uno quiere no permite por sí sola reprimir lo malo que hay en cada cual. En el libro cuarto de la política, 1318, B, 38, 1319, A, 1. Podríamos asociar con esto el viejo refrán español, ¿no?, que dice, líbreme Dios de mí. La posibilidad, repito, de hacer libremente y sin estorbo lo que uno quiere, no permite por sí sola reprimir lo malo que hay en cada cual. Sentencia sobre la que uno querría, desde luego, meditar largamente. En el régimen democrático, los ciudadanos, a quienes cabe la responsabilidad del gobierno, pertenecen a las clases más diversas y configuran un tejido social abigarrado, lo cual solo puede parecer bueno o digno de aplauso a quien carezca de sensatez en materia política. Oigamos a Platón. El hecho de que en esa ciudad democrática no sea obligatorio gobernar, ni aun cuando seas capaz de hacerlo, ni obedecer si no quieres, ni entrar en guerra cuando los demás están en guerra, es lo que hace Diceópolis en los acarnienses al concertar por sí solo una paz con los lacedemonios. El personaje de la comedia de Aristófanes, ¿verdad? Ni guardar la paz cuando los demás la guardan, si no la deseas. Y a su vez, aun cuando una ley te prohíba gobernar y ser juez, no por eso dejar de gobernar y ser juez si se te ocurre. ¿No es una práctica maravillosamente agradable a primera vista? 557E, 558A. El gran flaco de este régimen, que Platón califica de placentero, anárquico y variopinto, consiste en que concede, cito, indistintamente, una especie de igualdad tanto a los que son iguales como a quienes no lo son. 558C. Siendo así que hasta los cerdos, como recordarán los lectores de La rebelión en la granja, la famosa fábula de George Orwell, hasta los cerdos saben muy bien que si los animales son iguales, hay algunos, mucho más iguales que otros. Para explicar cómo se forma o cómo surge el hombre democrático, Platón divide los deseos que alborotan sin cesar el alma en tres géneros: los necesarios, cuya satisfacción suele ser provechosa; los innecesarios, que suelen acarrear daños al cuerpo y al alma porque militan contra la cordura y la templanza; y por último, los indebidos o ilícitos. Se trata de tres géneros de deseos en pos de cuya satisfacción correrán los hombres según sea la índole de su alma, sin que la transformación del hombre oligárquico en democrático deje de responder a una falencia
en materia pedagógica. ¿A cuál? Al hecho de que, voy a citar otra vez a Platón, que se expresa siempre que puede de un modo muy elegante con sus hermosas metáforas, se debe al hecho de que, cito, la acrópolis del alma juvenil esté vacía de buenos hábitos y doctrinas y de máximas verdaderas, que son los mejores vigilantes y guardianes de la razón en las mentes de los hombres amados por los dioses. 560 B.C. Es una paideia que se traiciona a sí misma, la que trastorna el sentido de las nociones fundamentales del obrar moral, corrompiendo así la conducta laudable. Pues, ¿no parece algo cuerdo rechazar el pudor, si se lo llama simpleza? Y la templanza, si se la tiene por falta de hombría. Y la moderación, si se la considera rustiquez y vileza, como hacían los sofistas en la Atenas democrática, para escarnio del buen sentido, defendido por Aristófanes. Y a la inversa, ¿quién no habría de aprobar la insolencia, hybris, si la llama buena educación, o la indisciplina, anarquía, si se la considera libertad, o el desenfreno, azotía, si pasa por magnanimidad, o la insolencia, anaideia, si se la identifica con la hombría? 560D, 561A. También un genio como Tucídides, en el libro tercero de su Historia de la Guerra del Peloponeso, capítulo apartado, parágrafo 82, advierte en esta manipulación irresponsable del modo de considerar las virtudes y los vicios, hecho que reaparece luego bajo diferentes constelaciones históricas, porque ocurre no solo en Grecia, claro. Ve también aquí un signo inequívoco de corrupción moral. Es propio del alma democrática no establecer rangos ni admitir jerarquías, no ya entre los hombres, sino tampoco entre los placeres. Vean 561C. Se entrega a ellos sin discriminar, según y cómo se le presenten. Porque siendo placeres, tanto el que le brinda, pongamos por caso, la novena sinfonía como un festival de rock, son siempre deseables, siempre buenos, sin que nada le importe cuanto Platón haya discurrido en el Filebo para demostrar que el concepto de placer dista de ser algo unívoco. Las causas, por último, que provocan la aparición del cuarto régimen, la tiranía, Tyrannis 562A y siguientes, en poco difieren de las que llevan a la transformación de la oligarquía en democracia, 559D. Así como para la primera, lo que ante todo cuenta es la posesión de riqueza, también Aristóteles señala que por la pobreza y la riqueza se diferencian la democracia y la oligarquía, en el libro tercero de su Política, y así como el afán desmedido por acumular bienes exteriores y el consiguiente desprecio de la riqueza interior pierde al régimen oligárquico, 562b, así también en el caso de la democracia, lo que ella entiende como su bien propio, no ya la pobreza, sino la libertad, todos pueden opinar, todos pueden participar de la asamblea, todos pueden votar,
Esto acaba por disolverla. 562C, 563AB. Pues nada hay de Texas abajo que pueda sustraerse a la magna ley según la cual todo exceso en el orden del obrar acaba por provocar otro de sentido contrario. Vean 563E. No puede extrañar entonces que el haber dado rienda suelta a la libertad redunde luego en esclavitud. Cito, lo mismo para el particular que para la ciudad. 564A. Se comprende que la tiranía surja de la democracia porque es falso que en la ciudad democrática todos los hombres sean siempre iguales y se comporten del mismo modo. Esto hace que de pronto un grupo más numeroso, harto de los vaivenes políticos, escoja un jefe que los represente y que haga valer sus derechos. Este encabeza una revolución, se hace con el poder y para conservarlo en sus manos apela al expediente consabido de las calumnias, las muertes y los destierros. En estos extremos, o bien perece a manos de sus enemigos, o bien, de hombre que era, se convierte en lobo. Esto es, se vuelve tirano. Ante esta situación, los enemigos conspiran contra él para matarlo y él entonces, llamándose defensor del pueblo, pide al pueblo que lo autorice a mantener una escolta armada. Con lo que principia para la ciudad la peor de sus plagas. Huelga aquí establecer comparaciones, ¿no?, con la política de nuestros días. Tal es el fin del proceso histórico lineal que por sus pasos contados arranca con la aristocracia para concluir velis nollis con la tiranía. Solo que esta mudanza continua es ante todo, antes que un fenómeno concreto dado en el tiempo, un sucederse urdido por la reflexión. De allí la universalidad con que, a título de modelo conceptual, puede explicar la corrupción progresiva de los diferentes regímenes políticos. El del poder fundado en la honra, en la riqueza, en la libertad del mayor número y en la voluntad individual de un déspota. El punto de partida del proceso, para decirlo con Aristóteles, es lo perfecto. El régimen ideal de una aristocracia que, a pesar de su bondad intrínseca, está condenada por el solo hecho de formar parte del mundo sublunar a tener una existencia efímera y a degenerar. Platón no se refiere a ningún régimen aristocrático en particular. ¿Dónde o cuándo los hombres se han visto gobernados de tal modo? Nada dice al respecto, fuera de las razones que permiten comprender por qué motivo ese régimen, en caso de que se diese, sería el mejor. Por ello, cuanto a él se refiere, resulta tan breve en comparación con lo relativo a los demás regímenes que sí han tenido una existencia histórica y al género de almas que lo caracteriza. ¿Qué ocurre cuando la degeneración política progresiva alcanza el peldaño más bajo? ¿Cómo se abandona esa situación? ¿De qué manera se produce el tránsito a un régimen mejor o incluso al óptimo? Nuestro diálogo no responde estas preguntas.
El desarrollo del libro siguiente, el 9º, consagrado a examinar la naturaleza del hombre seducido por el poder y la de su opuesto, el que ama la sabiduría, concluye con una amonestación destinada a este último para que procure mantenerse apartado de los belenes inherentes al ejercicio real de la política. Lo que Platón no ignora en relación con el mentado cambio de vida, metabalein ton bion, como lo llama en la carta séptima, 330D, hacia un régimen mejor, es que esto escapa al arbitrio humano, puesto que, como se dice en la misma carta, se halla a merced de un singular favor divino, ectinos moiras eias, 326b. De suerte que el hombre filosófico, en la medida en que se vea inmerso en una situación política adversa y turbulenta, debe limitarse, cito a Platón, cito la carta séptima 331d, debe limitarse a mantener el sosiego y elevar plegarias a los dioses por el bien propio y el del propio país. Fin de la cita. Pasaje este, donde de manera tácita se vuelve a reconocer la autoridad del saber de las musas, el que, como es bien sabido, acredita entre los mortales el valor sobrenatural de la plegaria. A partir del análisis político expuesto en este libro, donde lo principal, insistimos, se refiere a los géneros de almas, Aristóteles distinguirá por su parte tres formas políticas sanas con sus correspondientes deformaciones o corrupciones, según los tres momentos lógicos en que se despliega el concepto: singularidad, particularidad, universalidad. El primer caso, singularidad, es el de la monarquía. Ya dijimos que Platón admite esta forma y la llama reino, cuyo opuesto es la tiranía en cuanto a gobierno despótico de uno solo. El segundo es el de la aristocracia, que degenera en oligarquía o en el gobierno despótico de un grupo. El tercero, por último, es el gobierno constitucional del que participa el pueblo por medio de elecciones regulares, denominado politeia o república, cuya forma espuria es la democracia, el régimen del poder popular librado a sí mismo, vale decir, el gobierno despótico de la multitud, algo que el ingenio mordaz de Aristófanes supo convertir en el hazmerreír de los propios atenienses. A diferencia de Platón, para quien el régimen mejor es el aristocrático, Aristóteles se decanta por el del gobierno constitucional, república, porque desaprueba que sea un hombre o un grupo quien ejerza la soberanía y no la ley, cuando es claro que ésta, a diferencia de aquellos, es inmune a las pasiones que nublan el alma. En el libro tercero de la Política lo explica. Cito a Aristóteles: aquello donde no se da en absoluto lo pasional, to pateticón, es preferible a aquello que, como el hombre, lo posee de manera innata. Y lo pasional no existe en la ley, mientras que toda alma humana lo tiene de modo necesario. 1286a, 1720, libro tercero de la Política. Una observación digna de la
lucidez de la mente aristotélica. Esto mismo explica que los hombres, al hallarse en el poder, con frecuencia se corrompan. Honores mutant mores, dice el apotegma latino, sed raro in meliores. Los honores cambian las costumbres, pero rara vez para mejor. Y Aristóteles supo bien que, cito, no todo el mundo es capaz de soportar la buena fortuna. Libro quinto de la Política, 1308 de 14. O mejor, no todo el mundo es capaz de soportar aquello, para concluir con una cautela platónica, que los hombres suelen tener por tal, por buena fortuna. Pues ya vimos que para el alma filosófica, el ejercicio del poder, antes que buena fortuna, es siempre servicio, ministerio. Señoras y señores, queridos amigos, me complace ver que, siendo las 23:01, nuestra clase ha llegado a su fin por hoy. Los espero el martes próximo, libro noveno, hermoso, difícil, profundo si los hay, el penúltimo de nuestro seminario de verano. Muchas gracias por la atención, que estén muy bien, hasta el martes próximo si Dios quiere.